Muy bien, buenas noches. Iniciamos nuestra sesión de hoy. Son muy bienvenidos. La sesión de hoy se titula Costos logísticos. ¿Me confirman si tienen sonido, por favor? Sí, Buenas noches, profesor. buenas noches, ¿me confirma si tiene sonido? Sí, señor. Perfecto. Entonces les voy a compartir la pantalla. La idea es que en este momento vamos a iniciar con el tema de costes logísticos, que trata básicamente de todos aquellos costos, valga la redundancia, pero todos aquellos gastos y todo aquel dinero que se gasta en los aspectos de la logística, es decir, en todo lo que tiene que ver con la gestión de los almacenes o que tiene que ver con la gestión de los transportes o también con la gestión de los stocks. Dentro de los costos, pues nos vamos a clasificar en dos grandes partes. La primera es los costos fijos y la segunda, los costos variables. Muy bien. Me faltan personas. No sé, están faltando. Ah, ya entra aquí luz. Perfecto, ya están entrando. Bueno, con costos logísticos nos referimos entonces a los costos que van desde el punto administrativo hasta que va el producto al cliente. En la gestión de las compras, es decir, la persona que se encarga de llamar, de hacer el pedido e incluso de hacer el marketing también, todas estas personas son, incurren en gastos de trámites administrativos, y si hay una inadecuada selección de proveedores o una mala recepción, se incurre en gastos y en costos, no solo en costos de papelería y demás, sino también de reprocesos, que es lo que tiene que evitarse a toda costa en una empresa, los reprocesos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, entonces, Buenas noches, profe. buenas noches. En este momento entonces estamos viendo la primera parte, que es la gestión de las compras y los costos que se incurren tanto en trámites administrativos, aquí me falta una tilde, qué pena con ustedes, en trámites administrativos, como en una inadecuada selección de proveedores o una mala recepción, pues se generan gastos adicionales que se pueden contabilizar ahí. Bueno, vamos a ver si puedo maximizar esto. No, pero déjame así. Entonces, los gastos o los costos que se generan en la gestión de stocks y los almacenes, recordemos que los stocks son aquellos productos que están disponibles, es un stock. La contabilización de ese producto que está en ese momento, ese tiene un costo de adquisición. Y de mantenimiento del almacén, ya sea porque el almacén tiene una vida útil, entonces lo que vamos a hacer es que ese almacén lo vamos a fragmentar, digamos, en años. Si el almacén tiene una duración de 20 años y valió, no sé, 200 millones de pesos, entonces lo fragmentamos en los 20 años y para cada año nos da un total de 10 millones de pesos que
hay que repartirlo, digamos, en los 12 meses, entonces aproximadamente 1.000.000 de pesos se tienen de esos costos anuales de ese almacén. Es decir, siempre hay que contabilizar el almacén, el activo en general del almacén. Ya vamos a ver un poco más a profundidad eso. En lo que se refiere aquí hay unos gastos, en lo que se refiere aquí a los costos de stocks y almacenes, aquí hay una serie, una lista que la pueden visibilizar ustedes. Está acá. Son gastos operativos para la operación. Costo de inventario. Hay un costo, obviamente, por tener el inventario. El embalaje, porque no siempre la empresa o el proveedor. Profe, dice Luz Gómez. Profe, qué ¿No deja pena, ingresar a Luz Gómez, profe? no deja ingresar. Sí, ha intentado varias veces. Le toca que cierre sesión y vuelva a ingresar, porque lo ha intentado, tal vez es la conexión de ella por el estilo. Miren, aquí le estoy dando a admitir nuevamente. Pero cuando ella intenta entrar, ya se sale automáticamente. Entonces no sé si es la conexión o el programa de ella por algún motivo. Entonces, pero le estoy dando a ingresar y no ingresa. Entonces no estoy seguro qué está pasando con ella. Bueno, continuemos a ver si ya puede entrar, que lo intente hasta que pueda entrar. Toca decirle esa eso. Gracias. Entonces esos gastos, ya sean inversiones, retornos en tecnologías de la información, en transporte y gestión de costos directos, lo que les decía, costos directos e indirectos también se clasifican, directos hacia la producción, indirectos, bueno, hacia la logística en este momento, e indirectos que no intervienen en la logística, pero hay que incurrir en esos costos indirectos. Les doy un ejemplo. Un costo directo puede ser el costo del salario de los trabajadores, de los conductores. Pero un costo indirecto puede ser los refrigerios o los almuerzos que da la empresa en un momento determinado, o los costos del aseo del almacén. No interfiere directamente como tal en el proceso, pero hay que hacerlo. Los elementos que componen el costo, pues costo inicial, costos operativos, costos de mantenimiento, costos de obsolescencia. Estos costos de obsolescencia, quiero dar otra vez, entrar a luz, a ver si esta vez sí puede entrar. Estos costos de obsolescencia, no, imposible. Estos costos de obsolescencia, pues lo que les decía, de unos productos que pueden simplemente terminar su vida útil y pues se incurre en unos costos. Todo esto hacen parte de los costos en la gestión de stocks y almacenes. ¿Por qué se generan costos? Los costos logísticos generados en el aprovisionamiento, por ejemplo, en las compras. Los costos, recuerden que pueden dividirse en las diferentes partes que tiene la compañía. Entonces está el aprovisionamiento, la producción como tal, o en general dentro del almacén, cuál es el movimiento de las mercancías, y la salida hacia los clientes. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tanto en costos de compras se generan, tanto en las compras se generan costos, como en las ventas también se generan costos de todo tipo, de transporte, de administración, de almacenamiento, etcétera. Costos logísticos generados en el almacenamiento. Digamos que no es simplemente dejar el producto dentro de la empresa, sino que es necesario
incurrir en unos costos para que no se dañe la mercancía, por ejemplo. O incurrir en costos para que Luz por fin entró. Buenas noches, Luz. Ay, buenas noches, profe. No me quería dejar entrar. Sí, eso vi, Casi que no puedo ingresar. te di como 5 veces aceptar y no podías entrar. Bueno, ya estás aquí, que es lo importante. Bienvenida. Bueno, gracias, profe. Bueno, Luz. Los costos entonces se generan en las compras, pero también se generan en el almacenamiento, es decir, cuando el producto ya está en el almacén. ¿Por qué se generan costos ahí? Porque tenemos que pagar a un almacenista, porque tenemos que pagar también para hacer la contabilidad o la contabilización mejor de los productos que están ahí, el inventario. Tenemos que pagar para el resguardo. Debemos evitar, por ejemplo, los roedores, debemos evitar, por ejemplo, los insectos, y algunos productos pues necesitan un embalaje especial después de llegado el producto, o también necesitan un proceso especial. Todo ese proceso que se hace dentro del almacén hace parte de esos costos logísticos generados por el almacenamiento. Los costos logísticos generados en la gestión de los stocks, es decir, con toda la programación de lo que existe, es decir, de las existencias, también permítame, de las existencias, sí, y también en general de lo disponible y la gestión para llevarlos a la producción o el procesamiento en general. Estos dos están muy correlacionados, puesto que los costos logísticos generados en el almacenamiento, pues tienen que ver mucho con lo disponible que hay, lo que está disponible. Los costos logísticos generados en el transporte interno, es decir, muchas veces sí se lleva, no sé, en una carretilla, se lleva en un montacargas, se lleva dentro de la empresa, me refiero. Pero otras veces, cuando hay plantas diferentes, los almacenes tienen que moverse de una ciudad a otra, de un lugar a otro, y pues se generan unos costos de transporte interno. No solamente el transporte es del proveedor hacia la fábrica o hacia la planta o hacia la bodega, sino otras veces es de bodega a bodega, por cuestiones logísticas de bodega, obviamente, a la producción. Entonces, todo eso hace parte de los costos logísticos generados en el transporte interno de la empresa. Los costos logísticos generados en el procesamiento de órdenes de trabajo. Estos costos, obviamente, se incurren precisamente porque hay unas órdenes de realizar cierto tipo de trabajo con esas mercancías, y esos se generan directamente en la empresa. Los costos logísticos generados en la distribución de productos terminados. Ya esto hace parte después de la orden de trabajo, hace parte de los costos que se generan para llevar el producto terminado a los clientes. Los costos logísticos generados en las ventas y servicio al cliente. Este costo es muy importante porque de aquí depende la satisfacción del cliente. Y los costos logísticos generados por la no calidad. Esta parte también es muy sensible. ¿Sensible a qué? A que si yo no hice un embalaje correcto o si no hice un transporte correcto, simplemente tengo que incurrir en nuevos costos, en reprocesos. Tengo que desembalar el producto, volver a realizar el embalaje. Tengo que transportar nuevamente el producto, porque si el cliente me lo devuelve, el cliente no me va a pagar ese transporte. El cliente me va a decir que, me va a decir, no, pues es que no me entregó el producto como yo deseaba, yo no voy a pagar el transporte. Usted incurre en
en el costo de llevar el producto hasta su planta nuevamente y de enviármelo correctamente. Entonces, esos costos, obviamente hay que evitarlos a toda costa. Bueno, ¿por qué se generan esos costos? Dentro de esos costos, vamos a ver, como les decía, los costos directos y los costos, perdónenme, los costos fijos y los costos variables, que es una parte del ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces, les voy a compartir aquí el tablero. Bien, primero vamos a explicar un poco qué son esos costos fijos y qué son esos costos variables. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña gráfica acá. Por este lado nosotros vamos a poner los costos y en el eje X vamos a poner nosotros las cantidades. En este momento vamos a ver los costos fijos en el largo plazo. Y aquí poner el título. Primero miremos en el corto plazo. En el corto plazo. ¿Me confirman si están viendo el tablero, por favor? Sí se ve. Sí, señor. Perfecto. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es lo siguiente. Esta gráfica la vamos a determinar de la siguiente manera. Los costos fijos dependen ¿de qué? De aquel gasto de dinero que se hace para y que se hace una sola vez y que no depende de la cantidad de producto que tenga. Es decir, yo debo tener una bodega y no importa cuánto producto yo tenga. Si tengo para llenar toda la bodega o tengo para llenar la mitad o tengo para llenar un cuarto de la bodega, de todos modos yo tengo que pagar la bodega. Y la bodega tiene un costo siempre constante. Marquémoslo acá. ¿Qué significa que es constante? Que siempre va a ser el mismo costo independientemente de la cantidad que yo tenga. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, no sé, por acá, una cantidad de 10 de producto, el costo va a ser siempre, pongámosle aquí un número, digamos, la bodega, ¿cuánto dijimos que nos valía la bodega? ¿10 millones? Anuales, 10 millones. Si yo tengo una cantidad de producto de 50, no importa 50 que toneladas, kilos, lo que sea, el costo, lo voy a representar acá, es siempre de 10. Pero si yo aumento la cantidad a 100, ¿cuánto es el costo? Si aumento la cantidad de 50 a 100, ¿cuánto tengo que pagar yo de la bodega? ¿Cuánto? 150. Es ahí donde vamos a ver que es el mismo costo. Miren acá, sigue siendo 10. Sigue siendo 10 porque es un costo fijo. Es decir, no varía el costo cuando aumentan las cantidades. Si yo lleno la mitad de la bodega o un tercio de la bodega, me va a dar igual que si la lleno toda.
En este momento voy a hacer una flecha más. Si yo tengo que ya no es 100, sino tengo 150, ¿cuánto tengo que pagar yo de ese costo fijo? ¿Cuánto es el costo fijo? 150 y acá. Miren el punto, es un plano cartesiano. Subí hasta acá, este es el punto y ¿cuánto es el costo? Los mismos 10 millones. Los mismos 10 millones. ¿Perfecto? Siempre va a ser los mismos 10. Exacto. Sí, señor. Es como un impuesto anual. Algo por el estilo. Algo así, pero no es lo mismo. Pero miremos que los impuestos sí dependen de la cantidad que tenga. Digamos que yo compro 10 artículos, no sé, 10 millones, tengo que pagar un impuesto del 19%. Siempre voy a pagar 190,000 pesos. Pero si compro 2 millones, tengo que duplicar esa inversión. Entonces, básicamente, este impuesto que estamos hablando acá de los costos fijos es, este impuesto no, porque no es un impuesto, pero este costo que incurrimos siempre va a ser de 10 millones porque por eso es un costo fijo. Y de tal manera que si yo puedo tener 50, 100, 150, siempre va a ser el mismo costo. Una diferencia grande entre el corto plazo y el largo plazo es que estos costos fijos no varían. En el largo plazo sucede algo un poco distinto, ya les voy a mostrar. Y es de la siguiente manera. Profe, una pregunta. Cuéntame, sí. Por lo menos eso es como uno arrendar, digamos, un local. ¿Eso es al año o es a término indefinido? Arrendar un local. Lo que pasa es que Sí. estos costos se generan por un periodo de tiempo, digamos, de 5 a 10 años, que es lo que se genera, el cambio que hay dentro del mediano a largo plazo en economía. De hecho, el concepto entre corto plazo y mediano plazo y largo plazo se puede estimar entre 3 años el corto, 5 años el largo y más o menos unos 10 años perdóneme, 5 años el mediano y más o menos unos 10 años el largo plazo. La idea del largo plazo es precisamente lo que les estaba comentando, que es que si yo puedo transformar mis costos fijos y adaptarlos nuevamente, ya sería un largo plazo. Pero no es algo estipulado, no es algo de contratos a 1 año, 2 años, sino son estimaciones de lo que se hace en el corto y en el largo plazo, simplemente para el análisis. Ya lo vamos a ver un poco más claro en este gráfico. Voy a mostrar acá. En este gráfico les voy a mostrar algo. ¿Qué es? La anterior gráfica que nosotros teníamos era constante hasta el mediano plazo. Luego sucede algo como una escalera. Y nuevamente es constante. Nuevamente suben los costos porque me adapto a las nuevas cantidades. Ahí suben y se mantienen, sí, profe. Exactamente, suben. Hola Adri, y como la que yo compré, Y se mantienen. Apagan el micrófono, por favor. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Aquí teníamos nosotros 50, 100, 150, 200, pero la empresa dijo, no, a partir de 200 tengo que comprar otra bodega e invertir en una nueva bodega. Entonces hay un salto en los costos fijos. Y aquí nuevamente, ¿qué hago?
300, 350, 400, y la empresa que dice, no, si las cantidades aumentaron a todo eso, tengo que invertir en una nueva bodega. Ya es un nuevo costo fijo a largo plazo. Por eso se llama costo fijo a largo plazo. Pero en un periodo de tiempo, baja o sube en este pedacito, en el primer trozo, en este, baja o sube las cantidades y no pasa nada. Los costos siempre van a ser los mismos. Pero si hay un salto en el tiempo, en el largo plazo, en este punto que suben o bajan las cantidades y yo mantengo las dos bodegas. Entonces me genera un doble costo, el primer costo y el segundo costo. Y el tercer salto es similar. Suben las cantidades que yo demando, digamos, de insumos, están en 500, 600, 700, yo debo contratar una tercera bodega, arrendarla, o debo yo simplemente comprarla, invertir en un lote o algo por el estilo, pero incurro en ese gasto y me mantengo en esos costos que son constantes en este trayecto. Y para la cuarta bodega, igualmente. En esta cuarta bodega se refiere a que tuve que comprar una cuarta bodega y los costos se me mantienen fijos para esa cuarta bodega o para ese costo fijo que me mantuve. Pero nunca es un costo que dependa de las cantidades directamente, sino que depende de cuánto costo yo incurro. Bueno, y esto también depende de la planeación, si se hace planeación para 1 año, 2 años, 5 años. Vamos a ver algo de los costos variables y vamos a entender un poquito más estos costos fijos cuando veamos los costos variables. Escribo por acá, costos variables. ¿Qué pasa con los costos variables? Estos costos, entre más cantidad, el costo va a ser mayor. ¿Por qué? Precisamente por algo que veíamos nosotros. Ya lo vamos a ver acá. Si yo tengo, o me paro en este punto, escribámoslo mejor, digamos 10. La cantidad es 10. Si yo tengo una cantidad de 10, tengo un costo que también es proporcional. En este momento, digamos que es si el impuesto, digamos que es del 20%. Entonces, aquí le vamos a poner que, digamos que es un impuesto, o un gasto de transporte, porque entre más producto yo lleve, si llevo 10 cantidades, 10 de cantidad de producto, yo tengo que incurrir en un gasto de transporte que es variable y que depende de cuánto producto yo lleve. O si yo tengo en gasolina, digamos, porque el camión puede ser un costo fijo. Yo tengo que pagar el camión, tengo que, así lo use o no lo use, el camión tengo que, como tal, pagarlo. Entonces sería, o el arrendamiento del camión también, úselo o no lo use, yo tendría que pagarlo. Entonces, ese es como funciona. Bien. Si yo tengo una cantidad de 40, de 20, en este momento lo voy a poner acá, ¿qué sucede con mi costo variable? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se mantiene igual? Aumenta, ¿no? Sí, aumenta, profe. Exacto. ¿Recuerdan el costo fijo que pasaba? Seguía igual. Seguía igual. ¿Cuánto es el 20%? Si yo tengo que pagar un 20% por ese costo, por esa cantidad de 20, ¿cuánto es el 20% de 20? Valga la redundancia.
Si por 10 es 2, por 20 es 4. 4. 4, sí, señor. Lo pueden sacar con calculadora o lo pueden sacar ustedes pues multiplicando por 0,2, que es el 20%. Bueno, así sucesivamente, si yo aumento mi costo a 30 esta vez, ¿a cuánto aumenta mi costo? A 6. Si aumento mi cantidad a, perdón, me dije mal, si aumento mi cantidad a 30, mi costo aumenta A 6, profe. a 6, muy bien. Sí, porque 3 por 2, 6, que es la operación que estábamos haciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el costo variable entonces aumenta cada vez que aumentan mis ¿qué? ¿Cómo, profesor? ¿Qué? Mi costo variable, este es el costo variable que está acá, aumenta, el que está aquí a mi izquierda, aumenta cada vez que aumenta mi ¿qué? Las cantidades. Las cantidades. Entonces, tienen que clasificarlos de esa manera ustedes los costos directos e indirectos. Se da cuenta uno de pronto de cómo funcionan los costos variables y los costos fijos, porque son aquellos costos, los costos variables, son aquellos costos que aumentan cada vez que yo subo una unidad. Por ejemplo, lo que decíamos, un impuesto a la compra de ese producto. Claro que ese no sería un costo variable logístico, pero sí sería un costo variable como tal del ejercicio de la producción. Pero, por ejemplo, un costo variable sí sería la gasolina. ¿Por qué? Porque entre más compre yo, aumenta el consumo de gasolina. O un costo variable puede ser también los embalajes. ¿Por qué? Porque entre más producto yo compre, tengo que incurrir en más costos de embalaje. Es decir, yo compro el embalaje para los productos que estoy comprando. Es decir, que si tengo 10 de cantidad, tengo que comprar, digamos que las canastillas o las cajas van de a 5. Entonces, si tengo 10, tengo que comprar 2 cajas. Si compro 20, apagamos micrófono, por favor. Si compro 20, ¿qué sería? La policía. Sí, yo puedo cerrar los micrófonos, pero esa no es la idea. ¿Qué pasó? Bueno, todo está bien, ¿cierto? Bueno. ¿Todos están Sí, bien? señor. Compañeros, ¿todos están bien? Pues sí, allá sonaba algo, pero no sé, me dio como cosa. Sí, sonaba como violencia. Sí. Pues de los Un que niño estábamos gritando. conectados, todos estamos ahí bien, sí. Sí. Bueno. Juliet, ¿quién estaba? Laura. No, yo Compañeros, estoy bien. ¿pueden confirmar si todo está bien? Sí, acá Sí. todo bien. No sé dónde gritaban. Pero sí gritaban, ¿verdad? Porque eso era de algún audio que estaba en clase. Sí, gritaba feo una niña. Sí, una bebé. Sí, en estos momentos yo sé que la violencia intrafamiliar aumenta un poco, pues hay que tener un poco de paciencia en muchos sentidos. Y aumenta mucho la violencia intrafamiliar, sobre todo hacia las mujeres y los niños. Entonces es algo que pues
sucede muchísimo, hay que estar de pronto pendiente de muchísimas maneras y se ven esos casos obviamente cuando la gente entre más está en la casa, pues tiende a perder la paciencia con las personas que convive. Y pues teniendo en cuenta Sí, señor. la fuerza de las personas y la violencia que se maneja, pues estamos en un mundo extremadamente violento, ese tipo de cosas pasan. Entonces, la recomendación es estar muy pendiente y tener mucha inteligencia emocional, llaman a tener la calma, sobre todo con los niños, porque son indefensos y en últimas son, pues estamos en el siglo XXI donde ya no se les debe pegar, ¿no? Pero también más allá de que estemos en el siglo XXI, estamos en un mundo en que se puede razonar con los niños y llevarlos a otro tipo de castigos que no sean la violencia física. Bueno, ese fue mi consejo mi consejo Sí, señor. de convivencia el Profesor, día de quedan hoy. 4, quedan 3 minuticos. Ahí lo ingresamos otra vez con el mismo link. Sí, señor. Entonces, ya ingresamos nuevamente a las 8. Sí, señor. Básicamente, estos son los costos variables y los costos fijos. Me quedan 3 minutos de pronto por si tienen preguntas. Profesor, pues yo sí Preguntas. tenía una pregunta personalmente. Sí. Es que lo que pasa, el trabajo que su merced nos dejó que era para subírselo al correo, yo lo hice, pero no, pues no, la verdad no se lo envié porque me quedó, no me dieron los mismos resultados, no, o sea, no sé qué pasó ahí, entonces pues no me Eh, daba no me sacaba bien los mismos todo resultados lo que, de quién o de qué. del trabajo de la tarea que tocaba subirle al profesor esta tarde, Ah, hasta pues hoy. hagamos una cosa, me la envía, yo se la reviso y le digo, pues, para que haga la corrección si es necesario. Ah, listo, profesor. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Bueno, profesor. entonces, esa pregunta, bueno, esa pregunta no es del tema directamente, pero sí, pues sí, si tienen alguna duda respecto a eso, pues también para que me la hagan. Pero respecto a los costos variables y fijos o costos incurridos en la logística, ¿más preguntas u otra pregunta, perdón? Profe, pues hasta el momento no. ¿No? ¿Alguien más estaba hablando ahí? ¿Laura? Sí, señor. Yo tenía pregunta, digamos, en los costos variables siempre va a aumentar, digamos, no va a haber casos que disminuya, sino siempre va a aumentar. Sí, la pregunta es buena, porque yo puedo estar parado en 30 y el siguiente mes ya no compré 30 y gasté 6 en embalaje o en impuesto o en gasolina o no sé, o lo que haya incurrido de costo variable y me paso al siguiente mes a pedir 20 y pues ya no incurro en ese gasto de 6, sino baja a 4. Entonces la pregunta es buena, no siempre aumenta, pues en ocasiones también disminuye, obviamente. Aumenta y disminuye dependiendo de la actividad de la empresa. Bueno, gracias Laura por la pregunta. Entonces, ya son las 40, entonces nos vemos en 20 minutos a las 8 en punto para que iniciemos nuevamente la clase y terminar con el tema. Sí, señor. Llamo a Gracias. lista ahorita. Sí, Bueno, señor. bueno, Gracias, muchísimas profe. gracias. Buen día. Ya nos hablamos.